Es una de las escritoras españolas más reconocidas, no solo en España, sino en distintas partes del mundo. Almudena Grandes, usted la conoce, ha estado, por supuesto, en nuestro programa, y uno piensa, ¿cómo hace para escribir tanto? Si usted toma Corazón helado, tiene 900 páginas, y es un libro entre muchos de Almudena. Y también pienso, y lo quiero decir de entrada porque sería la primera pregunta, que está muy volcada a la historia. Son novelas que tienen una, me parece a mí, no sé si es una investigación histórica, pero que todas o muchas de ellas, las últimas sobre todo, tienen como trasfondo la historia española de las últimas décadas. Almudena, un gusto que estés aquí. También para mí, estoy encantada de haber vuelto a tu programa. ¿Es así? ¿La historia está muy presente? Sí, sí, está muy presente, en realidad, a partir del Corazón helado. Mis primeras novelas también... Hay una pornográfica. Sí, pero también es una novela política. Y también tiene que ver con un momento histórico muy determinado de la vida de mi país. En realidad yo siempre he escrito sobre la historia de España en el siglo XX. Lo que pasa es que he escrito la segunda parte de esa historia antes y la primera la estoy escribiendo ahora, ¿no? La estoy escribiendo después. Es como si primero hubiera tenido que contar, hubiera sentido la necesidad de contar el país que yo he conocido, el país en el que yo vivía, y ahora estuviera intentando averiguar por qué ese país es así, ¿no? En eso y en el formato de estas novelas sigo el ejemplo de Benito Pérez Galdós, el gran novelista español del 19, que también escribió dos tipos de novela, lo que él llamaba novelas contemporáneas y los episodios nacionales. Y yo sigo el modelo de Galdós. Cuando me di cuenta de que tenía material para escribir 6 novelas que me permitían recorrer 25 años de la posguerra española, desde el 39 hasta el 64, el primer periodo de la dictadura de Franco, me acordé de Galdós y encontré un modelo que seguir, ¿no? Él fue el que inventó un tipo de novela que toma la historia como decorado. Digamos que a partir de un acontecimiento histórico real, usa ese acontecimiento como marco para embutir una historia de ficción, de tal manera que los personajes reales interactúan con los personajes de ficción dentro de la novela. Ese es mi propósito, ese es el modelo que he utilizado para contar, bueno, en estas 6 novelas, que son novelas independientes, que empiezan y terminan, pero todas tienen en común el que recorren la experiencia de los resistentes, de la gente que dijo que no. Recuerdo una novela tuya que a mí me gustó mucho, que eran chicos de 20 años, a 20 años de la democracia, sí, exactamente en el año, sí, si no me equivoco, 84. Sí, sí. ¿Recordás? Castillos de cartón. Sí, también era una novela política. Exactamente, Castillos de cartón, que sí, tomaba esa nueva España. Sí, bueno, es que yo supongo que todas las generaciones en todos los países del mundo han creído que eran especiales, ¿no? Eso es una especie de característica de la vida humana en general. Pero es verdad que mi generación, nosotros nos sentimos muy especiales porque, bueno, fuimos la primera generación que vivió sin miedo, la primera generación que vivió sin culpa. Nosotros fuimos adolescentes en el momento en que España entera era adolescente. Yo, además, en el momento en que Madrid era adolescente. Yo viví la movida de cabo a rabo, estuve allí y, bueno, en aquella época nuestra manera de vivir, esa forma de vivir el exceso sin culpa, ¿no?, que yo creo que es uno de los rasgos que caracteriza a mi generación, también era, además de una opción vital, era una opción política, era una forma de tomar partido contra el mundo en el que nos habíamos criado, contra el mundo que habíamos conocido. Esa sensación de ser especiales, de haber vivido en un momento en que todos los planetas se alineaban en el cielo, es muy común a los españoles de mi edad, y yo la he contado en muchas novelas, ¿no? Y Castillos de cartón, efectivamente, bueno, pues cuenta eso, es la historia de un trío, una relación entre 3. Es un triángulo amoroso. Igual la pasan muy bien. Sí, a mí me gusta más decir que es un trío que es un triángulo, porque en un triángulo siempre hay 2 que engañan a uno. Hay un personaje, hay un miembro intercambiable, digamos. No, pero ellos tienen una relación entre 3, o sea, viven los 3 juntos, en unas circunstancias especiales, ¿no? Y lo pasan muy bien y luego lo pasan muy mal. Exacto. Hay algo que me impacta de tus novelas,
que son los personajes femeninos. Me acuerdo de otra, mira cómo me acuerdo, que son 4 mujeres. Qué bien, ¿te acuerdas? Mira, qué buen ¿Te lector, acordás? qué suerte tengo contigo. 4 mujeres, claro. con sus desdichas, con Sí. sus historias, y también esa es una novela histórica. Sí, claro que sí. Esa es Atlas de Geografía Humana, que, bueno, vuelve a contar un poco lo mismo. Son 4 mujeres españolas que al borde del año 2000, del cambio de siglo, ellas están al borde de los 40 años. Entonces todas están en un momento en el que se enfrentan a un dilema, digamos, ¿no? O sea, que es cambiar su vida o seguir con la vida que tienen. Están en un momento en el que la vida les da la oportunidad de tomar su existencia. Las riendas. Sí, las riendas de su existencia. Y ellas trabajan juntas, son un equipo de una editorial, están haciendo un atlas de geografía por fascículos y la novela las sigue en el tiempo que dura la producción de esa obra y va viendo cómo cada una de ellas da una respuesta distinta a ese dilema que comparten, ¿no? Hay soluciones más felices, hay soluciones más tristes, hay una solución que parece feliz y luego no lo es tanto, hay otra que parece un fracaso y luego al final tampoco lo es tanto. Y ahora me acuerdo también de Esther, en la novela que tiene a Julio Verne, que el muchacho cambia su vida a partir de este personaje, ¿no? ¿La maestra se llamaba Esther? Elena. Sí, el lector de Julio Verne es la segunda de los episodios de Una guerra interminable, y es una novela, esta es cortita, esta no es larga, es verdad. Es una de mis novelas más cortas, tiene 400 páginas, pero es de las más cortas. Sí, cuenta la historia de un niño que vive en un pueblo de Jaén. Jaén es una provincia de la Andalucía interior. La gente que no conoce el interior de España siempre piensa que Andalucía, y en parte lo es, en gran parte lo es una zona como de mucho calor, con playa, con palmeras, con, no sé, como volcada al mar. Pero existe una Andalucía interior. Jaén es la provincia más montañosa de España. Y en esa provincia donde después de la guerra, como había mucha montaña, hubo muchos guerrilleros, el protagonista de la novela es un niño de 9 años que es hijo de un guardia civil. Sí. La Guardia Civil era la fuerza represora que actuaba en el medio rural y por lo tanto era la enemiga natural de los guerrilleros, ¿no? Que estaban en el monte. En España hay una expresión que es echarse al monte, pues los guerrilleros eran los que se iban al monte. Entonces, Nino es un niño que está dividido, partido por la mitad, entre el amor que siente por su padre, que él sabe que es bueno, aunque no haga siempre cosas buenas, y la admiración imposible, pecaminosa, clandestina, que siente hacia los guerrilleros porque él se da cuenta de que las únicas personas libres que él conoce, los únicos que deciden sobre su propia vida son los guerrilleros. Entonces, Nino vive en una casa cuartel donde las paredes son muy finas y escucha cosas que no debe escuchar, entre ellas una conversación entre su padre y su madre. Su padre está muy preocupado porque el niño es muy bajito. El niño no va a crecer y si no crece no va a dar la talla. En España dar la talla es tener la altura mínima para ser policía, para ser guardia civil. Entonces ese padre decide que lo único que puede hacer por su hijo, ya que es pobre, es hacerle aprender a escribir a máquina para que pueda ser oficinista el día de mañana. Y la única persona que puede enseñar a escribir a máquina a Nino es una extraña mujer, doña Elena, una maestra represaliada, una mujer que ha sido maestra toda la vida pero a la que no le dejan enseñar, que vive en el monte y que ha llevado con ella en su exilio interior, este exilio al monte, 300 libros, una biblioteca casi clandestina en la que hay muchas novelas de aventuras que le cambian la vida a Nino, ¿no? Sí, tu novela es una novela de aventuras. Es una novela de aventuras y es un homenaje a la literatura de aventuras. Y a Julio Verne. Y a Julio Verne. La primera novela que lee Nino es la primera novela de Verne que leí yo, Los hijos del Capitán Grant. Siempre estamos rondando, ¿no?, el tema de la historia. Cuando uno lee tus novelas, es como si tuviera una información de la subjetividad de la historia que no la tiene si lee historia. Bueno, esa es la condición de la literatura, ¿no? La literatura tiene que ver con la vida y el territorio de la literatura es la emoción. En ese sentido, aunque yo procuro por todos los medios, y de hecho hasta ahora nadie ha sostenido lo contrario, procuro no manipular
Digamos que intento documentar muy bien los hechos históricos que voy a narrar y procuro obedecer a una doble ley, digamos. Yo soy escritora y mi obligación es escribir buenos libros, ¿no? Eso en primer lugar. Para que un libro sea bueno, yo creo que el autor se tiene que sentir libre. Y cuando un escritor escribe una novela basada en hechos reales, tiene que sentir la misma libertad que tiene un autor que fabula de principio a fin. Pero al mismo tiempo es necesario observar una cierta lealtad con la realidad. Y digo lealtad, no digo fidelidad, porque no es lo mismo la lealtad que la fidelidad. Entonces yo puedo tomar a un personaje real, tomo a muchos, y puedo inventarme su vida, pero solamente puedo situarlo en lugares donde es verosímil que hubiera estado. Le puedo hacer decir cosas que es verosímil que hubiera dicho. Pero esa libertad y esa forma de organizar propia de la novela, propia de la literatura, me permite tratar bueno, a mí y a todos los novelistas, cuando escriben sobre una novela histórica, la novela trata al lector de tú. O sea, lo que le decimos al lector siempre es, te voy a contar tu vida. A veces nos sale, a veces no nos sale, pero ese es un poco el objetivo. Y esa intimidad que un lector establece con una novela en el ámbito de sus propias emociones y digamos, deslizándose en la vida de los protagonistas, de los personajes, pues establece un vínculo mucho más fuerte que el que puede tener un lector con un libro de historia, ¿no? Ahora, fíjate que se necesita una distancia para poder comentar una época. Actualmente España vive una situación complicada y seguramente dentro de 10, 15 o 20 años se van a escribir novelas sobre esta situación que vive España ahora. Sin duda, sí. La situación de España es tan complicada que, en mi opinión, la crisis es más profunda de lo que los propios españoles creen. O sea, que en España es verdad que hay una crisis económica, en la que no somos los únicos, quiero decir, es una crisis económica que ha afectado a muchos otros países de Europa, a algunos más gravemente que a nosotros, a otros menos gravemente que a nosotros. La crisis, antes o después, acabará, terminará, la coyuntura económica cambiará, pero lo que no va a cambiar tan fácilmente es la crisis institucional en la que está España. O sea, en España hay una crisis económica, además hay una crisis política, hay una crisis moral y hay una crisis institucional. Los españoles, bueno, ya parece ser que incluso los propios políticos, la clase política, ha comprendido que la transición ha llegado a su fin. Digamos que estamos en un momento en el que hay que replantearse la democracia española, hay que replantearse la refundación del país, ¿no? Transición es una palabra que, como su propio nombre indica, alude a algo provisional y alude a un camino que parte de un lugar y lleva a otro lugar. En España la transición sabemos dónde ha partido, pero no ha llegado nunca a otro lugar. Seguimos en la transición. Digamos que hemos vivido en una transición que aspiraba a convertirse en un régimen permanente. Y eso es un problema en mi país, quiero decir, hay muchos problemas, no solo el económico. Y sin duda se escribirán espléndidas novelas, bueno, espléndidas, regulares y malas, claro, sobre este periodo. Años, sí. Nos faltó hablar de Inés y la alegría. Ah, sí, que bueno. Es parte de un proyecto, creo que falta una novela más. No, faltan 4 más. 4. Van a ser 6, sí. Los episodios van a ser 6. Inés es la primera. Eso es Benito Pérez Galdós también. Claro, esa es mi intención. Hombre, él escribió algunas series de los episodios, son de 6 libros. Bueno, Inés es la primera novela de esta serie y es una novela en la que la no ficción, la historia, tiene un peso distinto que en El lector de Julio Verne, porque el lector cuenta una historia que está más vinculada a testimonios reales, de gente real. En cambio, Inés, bueno, tiene más que ver con la historia del Partido Comunista de España, con la política del Partido Comunista de España en el exilio. Inés y la alegría cuenta una historia fascinante y desconocida, y aún más fascinante por haber sido desconocida. Y es que el 19 de octubre de 1944, un ejército de 4.000 soldados aliados, que antes habían sido soldados republicanos, que habían pasado por los campos franceses y se habían incorporado al ejército aliado, este ejército de 4.000 soldados cruza los Pirineos y ocupa el Valle de Arán.
un valle de los Pirineos que tiene, bueno, la particularidad de que debería ser Francia, pero siempre ha sido España. Es decir, que los Pirineos están entre Arán y España, no entre Arán y Francia. Entonces, entran con una gran facilidad, ocupan el valle. Ellos tenían la idea de que esta acción podía provocar una invasión aliada, pero la novela lo que cuenta es cómo en estos 9 días que dura la invasión cambia la vida de Inés Ruiz Maldonado. La protagonista de la novela es una madrileña que ha pasado por la cárcel, una chica de buena familia, de una familia muy rica, que se queda sola en Madrid durante la guerra y cambia su visión del mundo y cambia de bando, digamos, ¿no? Y después tiene que pagar las consecuencias de esa traición, que para ella no es una traición, pero su familia la vive como una traición. Ella está cerca de la frontera, cerca de Arán, cuando ocurre la invasión, y lo que hace es robar un caballo, hace 5 kilos de rosquillas, porque ella es cocinera, roba una pistola y se va con los guerrilleros. Se convierte en la cocinera del cuartel general, vive una historia de amor muy intensa. Ella dice en un momento dado que en solo 9 días le pasaron más cosas que a muchas mujeres en toda su vida, y de alguna forma consigue también, como Nino, consigue cambiar el curso de su propia vida, consigue escapar de algún modo del destino que tenía asignado. ¿Cómo es tu cocina literaria? ¿Cuántas horas escribís por día? Pues mira, yo soy muy perfeccionista y soy muy obsesiva y soy muy disciplinada. Yo creo que no se puede escribir novelas sin disciplina. Otros géneros quizás sí, o sea, yo estoy casada con un poeta y yo sé que los poetas escriben de otra manera. Pero yo escribo todos los días, por las mañanas, porque soy más lista por las mañanas que por las tardes. Entonces, por las mañanas me dedico a escribir novela, que es lo importante. Por las tardes escribo artículos y otras cosas. Normalmente 5 o 6 horas. No seguidas, porque de vez en cuando me levanto, miro a ver quién ha llamado por teléfono, porque además hago la comida. Yo soy la cocinera de mi casa, a mí me gusta mucho cocinar. ¿Cocinas? Sí. Entonces la comida me da unas excusas buenísimas para levantarme y ver cómo va el cocido, volver, tal. Pero sí, digamos, mi horario de trabajo es desde el primer momento que tengo libre en la mañana, que suelen ser las 9, las 9:30, hasta las 3, que es la hora de comer. Almudena Grandes, muchas gracias. Muchas gracias. Y a encontrarse con la obra de Almudena, a disfrutarla, a pensarla. Se mete mucho con historias mínimas, diríamos, en la Argentina, pensando en las películas de Sorín, ¿no? Con personajes que no tendrían visibilidad si no fuera por la literatura. A leerla, por supuesto. Eso es otra trama y enseguida regresamos.